recuerda que siempre es bueno. Distintamente de lo que nos toque atravesar, padecer, sufrir, tú eres bueno, Señor. Gracias, Jesús. Nos traes una vez más de la mano. Nos mandaste a buscar, así como David fue a mandar, llamó a mandó a buscar a los descendientes de Saúl que quedaran para tener misericordia de ellos. Así, Señor, tú tuviste gracia para que nosotros nos mandaste a buscar. Nos llamaste con un decreto poderoso. Nos trajiste a tu mesa santa. Nos trajiste, Señor, a la comunión con tus hijos para pertenecer a tu familia, Padre. Nos cubriste, nos vestiste, Señor Jesús, por gracia y por misericordia. Te pido, Señor, que nos sigas sustentando, que nos sigas alimentando y fortaleciendo nuestra fe, y que cada circunstancia, cada padecimiento que tengamos sea más bien un instrumento que nos lleve más a conocerte, a tener experiencias, Señor, profundas en nuestra alma, Señor, contigo, con la verdad de tu Evangelio, Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bueno, eso es maravilloso. Concluimos con esta maravillosa serie de un Dios de promesas. Un Dios de promesas que nos afianza en la relación que tenemos con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesucristo, con su hermoso Espíritu Santo, que nos fortalece en medio de estos tiempos atribulados que atravesamos todos, que nos permiten, por medio de cada una de estas promesas, conocer mucho más el carácter de nuestro Salvador, de nuestro Dios, y que entonces de esa forma pues fortalecemos nuestras raíces y las profundizamos, porque nuestro Dios es un Dios de promesa. Vamos a Job capítulo 14. Job 14, versículo 1. Leo la NTV. Dice: qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida, tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. Ya Job, pues, en este punto está transitando, tomando en cuenta la cantidad de capítulos que tiene el libro de Job, más o menos ya va como por la mitad de su prueba. Él no lo sabe, evidentemente, todavía en este punto. Y hace estas declaraciones que nos llevan a reflexionar y a meditar en la futilidad de la vida humana en la que nos encontramos ahora. Qué frágil es el ser humano, qué frágil somos. Y eso que por medio del orgullo, de la soberbia y de la prepotencia creemos que somos muy fuertes, creemos que somos muy poderosos, creemos que somos indestructibles algunas veces, pero ese es el mismo engaño que nos vende el orgullo y el ego, producto del pecado. ¿Por qué? Porque el orgullo, el ego, la prepotencia propia de nuestro corazón tiene una percepción errada y distorsionada de la realidad de nuestra existencia y de nuestro ser. No nos permite tener un juicio claro muchas veces. Pero eso que cuando los ricos pierden las riquezas, se topan realmente con la realidad que tienen enfrente. Y Job, pues, por lo que estaba pasando, ya usted sabe lo que estaba pasando, se topó con esto. Qué frágil es el ser humano. Somos frágiles. Qué breve es la vida. Qué rápido. Esta frase de Job acá, en estos tiempos del 2020 para acá, tiene mucha relevancia, porque yo por lo menos he percibido que el tiempo pasa de una manera impresionante, y más este 2021 está pasando de una forma rapidísima. Es impresionante como es domingo y en un abrir y cerrar de ojos vuelve a ser domingo. La semana se me pasa muy rápido, la semana, impresionante. Yo diría que eso es parte del cumplimiento profético, porque mi Señor dijo en Mateo que como señal de los últimos tiempos, pues por causa de los elegidos, pues el tiempo será cortado. Y yo diría que literalmente están siendo acortados los días de 24 horas, no parece que duran 24 horas, parece que duran menos de 24 horas.
Y él dice luego aquí algo que es una gran realidad, que mi Señor también lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, el Señor no nos cayó a muela, no nos mintió. Tan llena de dificultades, dice esta versión. Estamos entonces bajo tres realidades: que somos muy frágiles, a pesar de la seguridad y de la fortaleza y del concepto que tengamos, somos frágiles. Qué breve es la vida, a pesar de que vivamos 80, 90 años, cuando mucho el que se cuide puede pasar un poquito más allá de los 90, cuidándose muy bien, y que el Señor tenga misericordia de su vida. Y ese corto periodo de tiempo, y en medio de esa fragilidad que tenemos en nuestra naturaleza actual, tenemos que afrontar diferentes dificultades. Está llena de dificultades, dice esta versión. La Reina Valera contemporánea dice: todos los que nacemos de una mujer vivimos muy poco. Claro, si usted lo compara con la condición del hombre antes de caer, pues evidentemente vivimos muy poco y sufrimos demasiado. Esta versión entonces nos afirma que en este tiempo que nos ha tocado, que el Señor nos ha concedido vivir, y que solamente Él sabe cuánto es el tiempo exacto, nadie, ningún ser humano lo sabe, nos toca afrontar diferentes tipos de dificultades, y esta versión dice diferentes tipos de sufrimientos. Y somos como las flores, dice luego Job. Al cortarlas se marchitan. Somos como sombras, efímeras y pasajeras. Fíjense que Job, en medio de su sufrimiento, entró en un estado de reflexión filosófico sobre la vida humana y sobre la propia condición en la que nos encontramos, y halló estas tres verdades. Y precisamente, con mucha más razón, comenzar este último mensaje de esta serie con estas palabras sabias de Job nos sitúan, nos posicionan mucho mejor como creyentes que somos, y la relación que le debemos de tener a las promesas del Señor. Porque precisamente como somos frágiles, es que tenemos que usar las promesas de Dios. Es precisamente como tenemos una vida muy breve o efímera, corta, como usted lo quiera ver, es que nos conviene entender las promesas de Dios. Y cuánta más razón, porque en esta vida corta y frágil que tenemos que afrontar muchas dificultades, y nos va a tocar sufrir demasiado. Y usted dirá: pastor, pero realmente, ¿cómo puede sufrir alguien que, por ejemplo, es de la alta alcurnia de cualquier país y tiene a su disposición un gran poder adquisitivo como para valerse de cualquier tipo de medio que le impida precisamente sufrir? Ese es el detalle, que si bien es cierto que el dinero pues evita algunos sufrimientos, no los evita todos. Y esto es una verdad espiritual que está en la palabra del Señor, y yo lo creo. Así que todos sufren en diferentes momentos, en diferentes formas, en diferentes circunstancias. Entonces, con mucha más razón, sabiendo que la vida está llena de dificultades, que nos va a tocar sufrir demasiado, nos conviene asirnos, aferrarnos a las promesas de Dios. Nos conviene hacer eso, porque esta es una realidad. Esta es una realidad. Precisamente aquellos pocos de la alta alcurnia que tengan gran poder adquisitivo, que tengan una buena cuenta bancaria, saben que somos frágiles algunos, saben que la vida es corta y saben que afrontamos muchas dificultades, y precisamente se esfuerzan por tratar de proveer lo necesario no solamente a su vida sino a los suyos, para que puedan amortiguar esta realidad de la vida humana, creyendo que a través del dinero y solamente el dinero va a poder solventar o traer un ungüento a estas dificultades. Y usted y yo sabemos que el dinero no puede hacer, algunas que otras. Con más razón, entonces, ahora vamos al Salmo 119, versículo 49. Leo la Reina Valera contemporánea en esta versión también. Qué frágil es, hermano, qué frágil somos. Y esta pandemia mundial, que ya tiene un año en el mundo, es una clara muestra de estas tres cosas que acabamos de mirar acá por la palabra.
la fragilidad del ser humano como un virus, como algo microscópico, como algo que el ser humano no puede percibir con su ojo, como el ser humano no puede percibirlo con ninguno de sus sentidos, porque no puede tocar el virus, o sea, no lo puede percibir con el tacto, no lo puede saborear, más bien el virus le quita el sabor, no lo puede oír, pero sí puede entrar por una de las mucosas del cuerpo, puede afectar y puede demostrar que aquellos que aparentan tener una vida saludable, que son fitness, que tienen una dieta buena y todo aquello, pueden perecer fácilmente ante este microorganismo biológico que está actualmente. Les demuestra que la vida es breve. Mira hoy la noticia de Venezuela y vi la trágica noticia de la muerte de un animador de las pocas televisoras venezolanas que están en pie en Venezuela, que tenía una alta carrera, que era un prospecto de la televisión venezolana, un hombre joven, contemporáneo conmigo, de mi edad, y se murió por este COVID. Y entonces todo el país pues estaba haciendo una mención de esto. Qué breve es la vida. Y tan llena de dificultades. Cuánta más razón este pequeño microorganismo biológico no solamente ha traído una pandemia mundial, ha traído una crisis sanitaria a las naciones y un problema más a los gobiernos del mundo, sino que ha trastocado y ha hecho desastre con las economías, por ejemplo, afectando las sociedades, afectando la educación, afectando toda la cotidianidad que las personas tienen en el planeta. Entonces Dios mismo, demostrándole, humillando el orgullo y el ego del hombre, una vez más. Tremendo. Cómo Dios, pudiéndose valer de un simple microorganismo, ha hecho todo esto. Para que el ser humano recuerde que es frágil, que la vida es breve y que está llena de dificultades. Como decía un pastor, si hay alguna enfermedad que le permita al hombre volver a su creador, esa enfermedad es una bendición. Sé que a lo mejor son palabras polémicas porque hay muchos cristianos que no ven la enfermedad de ningún tipo como una bendición. Todo lo contrario. Pero si en medio de esta pandemia y de esta crisis muchos han vuelto a su creador, muchos se han reconciliado con el Señor Jesucristo, pues lo mejor que le pudo haber pasado a esa persona es esta pandemia, es esta crisis sanitaria que el mundo está atravesando. Salmo 119, versículo 49 dice: recuerda las promesas que me hiciste, en las cuales he puesto mi esperanza. Una de las cosas que el Señor ha hecho en estos tiempos tan difíciles es que la iglesia vuelva a poner su esperanza en la palabra de Dios, vuelva a poner su esperanza en el cristianismo que tanto dice, que predica, que vive y que muestra, y que la quite de los tesoros de Egipto, que la quite de los favores que el faraón de este mundo le estaba dando. Y más bien, ella, la iglesia, ha vuelto a recordar las promesas del Señor. Ha tenido que quitarle el polvo a las promesas. Recuerda las promesas que me hiciste, en las cuales he puesto mi esperanza. En mi aflicción, escuchen, ellas son mi consuelo. El consuelo hoy día ante las diferentes noticias, cuando usted prende el noticiero para hacer un seguimiento a esta pandemia mundial, a todas estas crisis sanitarias, económicas, sociales, etcétera, 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 ocasionadas por un minúsculo microorganismo biológico, es precisamente el consuelo que hallamos en las promesas de nuestro Dios. Cuando usted prende la noticia y ve cuántos infectados por día, cuántos muertos ahora, esto, lo otro, que a muchos de esos los desesperanza, como que no ven luz, como que no ven algo al final del túnel, como que hasta cuándo vamos a seguir con esta situación. Mientras el mundo se desesperanza, la iglesia puede tener consuelo y esperanza por medio de las promesas en estos tiempos de aflicciones, que ya debemos de tener cada vez más claro que son muchas las dificultades que afrontamos. ¿Cuánto más entonces cada promesa
debe lograr aliviar nuestra alma. Usted no debe de soltar una promesa hasta que usted no sienta que el jugo de esa promesa está empezando a alimentar su alma, hasta que el bálsamo y el ungüento de esa promesa no empiece a aliviar la ansiedad y la preocupación de su alma, de su corazón. Las promesas de Dios son como esas frutas que usted digiere, que usted come, pero que no solamente mastica y traga, sino son como ese tipo de frutas que primero tienes que masticar y disfrutar su jugo y luego te la tragas, como por ejemplo la mandarina. Que la mandarina es una fruta que después que usted le quita la cáscara, usted agarra cada una de esas pequeñas partes de la mandarina y usted la mastica. Y si esa parte está grande porque está jugosa y está dulce, usted disfruta cada vez que usted la muerde porque le está exprimiendo directamente en su boca el jugo. Y usted se traga eso, usted lo disfruta. Y si a usted le gustan los cítricos, pues mucho más lo va a disfrutar. Y luego usted se traga pues el resto de la fruta. Pues así mismo son las promesas de Dios. Usted debe de tomar cada una de esas promesas, quitarle la cáscara con la que se nos presenta primeramente en un primer plano toda la palabra, y tomarla y llevarla a su alma, llevarla a su mente, a su entendimiento, y meditar en ella hasta que usted empiece a percibir ese jugo espiritual de la promesa que alivia tu alma, que alivia tu mente y que te trae el consuelo. Que te trae el consuelo en medio de tu enfermedad, que te trae el consuelo en medio de tu escasez, que te trae el consuelo en medio de tu tristeza, que te trae el consuelo, llámese como se llame la circunstancia y la dificultad que estés atravesando. Porque las promesas traen consuelo y traen esperanza. Eso no lo tiene el mundo. El mundo está esperando una vacuna para tener consuelo, el mundo está esperando una vacuna para tener esperanza. Y es que ya están las vacunas en el mundo. Y lo tremendo es que estas vacunas, que supuestamente iban a traer un consuelo en medio de la pandemia, están trayendo más caos, porque algunas de ellas están causando efectos secundarios. Entonces, una vez más, el falso Dios de este sistema, de este mundo, es humillado y es avergonzado. Pero la iglesia no confía en una vacuna para volver a la normalidad. La vacuna que la iglesia hoy día necesita son las promesas de un Dios de promesas. En mi aflicción ellas son mi consuelo, pues tu palabra me infunde nueva vida, nuevo aliento, nueva esperanza, nuevo regocijo, nueva fortaleza para seguir la vida de fe que usted y yo hemos sido llamados. Hermosas estas palabras. Y aquí lo tremendo es que antes de recordarle a Dios las promesas que Él mismo ha hecho, nosotros somos los que tenemos que recordar primeramente las promesas de Dios. Somos nosotros los que debemos entonces escudriñar nuevamente, como yo le he dicho bastante porque me gusta esa analogía, sumergirnos en el agua, en el mar de la palabra y profundizar hasta encontrar esas perlas maravillosas que están allí, esos tesoros hermosos que están allí para nuestra vida, en las cuales he puesto mi esperanza. Tú vas a buscar algo en lo cual tú tienes puesta tu esperanza. Eso es una realidad. Cuando a la persona le prometen algo, mira, ven para acá que te voy a dar algo, ¿cuándo puedes venir? Y si la persona a la que le van a dar eso, X, poniendo un ejemplo, le conviene muchísimo eso que le van a dar, aunque la persona tenga la agenda más ocupada de la semana, como necesita eso que le van a dar con mucha urgencia, va a hacer y va a deshacer lo que tenga que hacer y deshacer para verse con esa persona y recibir lo que le están ofreciendo, porque ha puesto su esperanza en eso que le están ofreciendo. Cuanto más como por ejemplo cuando es dinero, la gente hace lo que sea y lo que no hace también lo hace con tal de obtener eso que le están prometiendo. Y más si la persona que se lo está prometiendo es una persona que le va a cumplir con dárselo. Entonces, de la misma manera, si Dios acá nos promete hermosas y maravillosas promesas, ¿cuánto más nosotros entonces debemos de tener la esperanza puesta en ella para buscarlas con total diligencia? Eso es.
En mi aflicción, usted y yo tenemos aflicciones de cualquier tipo. A lo mejor usted y yo no tenemos las mismas aflicciones, a lo mejor las tuyas son de salud y las mías no son de salud, son de otro tipo. Pero es aflicción al fin, es una dificultad al fin, es un problema al fin de cuentas. Es eso. Entonces, en medio de nuestra aflicción, ellas son el consuelo, ellas son el ungüento. Pues tu palabra me infunde nueva vida. ¿Dónde están esas promesas que nos infunden esperanza y consuelo? Están en su maravillosa palabra. Pero como ya lo he dicho, la palabra de Dios es como el mar, es inmenso, es vasto, es grande, es hermoso, que en un primer nivel no aparentemente vemos muchas cosas, pero cuando usted profundiza, cuando usted se bucea en el mar, usted puede ver otro mundo debajo, usted puede ver maravillas insondables, otro mundo, un mundo marítimo se le dice. Lo mismo es la palabra, cuando usted profundiza en la palabra, wow, usted ve la belleza, ve los tesoros allí. Vamos ahora a Filipenses 1, versículo 29. Voy con la NTV. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, es un privilegio que usted y yo tenemos de creer en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Esto es tremendo porque ya hemos visto la realidad de la condición humana de nuestra vida en las palabras de Job. Reafirmamos esto en los Salmos. Y ahora el apóstol Pablo le añade a esto que ya conocemos. Es decir, indistintamente de que usted sea cristiano o no, usted simplemente es un ser humano, nació de mujer, como lo dice el Reina Valera contemporánea, que ya lo vimos. Entonces su vida es frágil, es corta y está llena de dificultades. Eso la pasa todo el ser humano, toda la raza humana en general. Pero hay una gran diferencia. Los que están fuera de Cristo buscan por todos los medios posibles no sufrir. Los que están fuera de Cristo buscan la fórmula que sea, la que ellos creen que les va a funcionar para evitar el sufrimiento. Porque no quieren sufrir de ninguna manera, no quieren padecer de ninguna forma. Pero los que estamos en Cristo, aparte de la condición natural, y esto vino producto del pecado, porque recuerden que antes del pecado no existía el sufrimiento, no existía la dificultad, no existía esto vino luego, como una consecuencia. Pablo nos dice que no solamente se nos dio la fe para que creyéramos en Cristo, como un privilegio, como algo no merecido, por lo tanto estamos privilegiados, por eso mismo lo dice esta versión, sino que también el privilegio de sufrir por Él nos da una percepción del sufrimiento distinto al que tiene el resto de la humanidad que está fuera de Cristo, porque nos pone el sufrimiento como un privilegio por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Esto es algo totalmente contrario al razonamiento humano natural de los que no están en Cristo. ¿Cómo yo puedo ver el sufrimiento como un privilegio? ¿Qué es eso? ¿En qué cabeza, psicológicamente hablando, acepta el sufrimiento como un privilegio? Como algo digno. Cuando humanamente hablando, por eso le dije, psicológicamente hablando, todos quieren evitar el sufrimiento. Y aquí Pablo nos dice que es un privilegio. Pero lo interesante de esto es que precisamente este privilegio nos permite complementarlo con las benditas y poderosas promesas de nuestro Dios. Es un privilegio. A ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Y la cristiandad hoy día, aparte de estos torcidos evangelios que hoy día muchas veces se pregonan, venden el sufrimiento por Cristo muchas veces como que si fuesen un tipo de disciplina o algún tipo de acechanza maligna del enemigo. Cuando aquí nos dice el mismo apóstol Pablo, y lo dice alguien que sufrió por la causa del Evangelio, lo dice alguien que hasta padeció hambre, lo dice alguien que fue encarcelado, alguien que fue perseguido, alguien que estuvo enfermo,
ellos recibieron el mensaje del Evangelio a pesar de la condición de enfermedad de Pablo. Esto es tremendo, porque ni siquiera la misma enfermedad a Pablo lo detuvo de predicarle el Evangelio a los Gálatas, cuando estuvo en Galicia. Tremendo esto. Es decir, que Pablo está en medio de la dificultad, de la tribulación, del sufrimiento, de la enfermedad, que es algo, una enfermedad no es cualquier cosa. Así es algo suave, como una fiebre, que puede ser algo viral o puede ser algo mayor lo que cause la fiebre. Pero no deja de ser un tormento en el cuerpo. No permitió que esa fiebre le impidiera cumplir con el don de la predicación del Evangelio. Ni siquiera una fiebre. Y muchas veces nosotros con gripe o con algo inferior no queremos ni siquiera congregarnos. No voy a ir para el culto porque me siento mal. Pero si nos tocó sufrir algo de alguna forma, ¿por qué dice que es un privilegio? Porque a veces pensamos que solamente son los sufrimientos exclusivos y en relación al Evangelio. Es decir, bueno, si yo me voy a un sitio a predicar el Evangelio y ahí en ese sitio me insultan, me escupen, entonces esos son los sufrimientos que son los privilegios que vamos a tener o que debemos de tomar como un privilegio por la causa de Cristo. Pero les recuerdo que si usted y yo estamos viviendo para Cristo, porque Pablo mismo dijo, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Esto indica entonces que toda nuestra vida, todo lo que acontece en nuestra vida, en medio de eso, sea bueno, sea malo, sea negativo, sea positivo, como usted lo quiera ver, estamos igualmente viviendo para el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en medio del sufrimiento que estamos padeciendo, debemos de vivir y adorar y honrar a nuestro Señor. No solamente cuando estamos propiamente haciendo una labor entonces activa para el Evangelio o en pro del Evangelio. Vamos a Romanos 8, versículo 14. Y es precisamente, fíjese, la provisión de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, nos dio lo mejor que podemos tener, que son sus promesas. Romanos 8:14. Los hijos de Dios son los que se dejan conducir por el Espíritu de Dios. Ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Recibieron el Espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre. Porque el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos juntos con Cristo. Pero si compartimos su gloria, también hemos de participar de sus sufrimientos. Piensen una vez más aquí como Pablo ahora le dice a los romanos que en la medida de la relación en la que queramos disfrutar y de compartir la gloria de Cristo, debemos estar dispuestos entonces a sufrir y a padecer, teniendo entonces una percepción y una comprensión distinta sobre lo que es el sufrimiento y el padecimiento como lo tiene el mundo. En ese nivel de relación vamos a tener que entonces participar de sus sufrimientos. Y yo le recuerdo algo, mi Señor Jesús sabe muy bien cuando tú y yo sufrimos por la causa que sea, ya sea por una enfermedad de nuestro cuerpo físico, ya sea por una enfermedad del alma, por decirlo de alguna forma, como es el sentirnos solos, ya sea por bullying, ya sea lo que sea, el sufrimiento que sea. Mi Señor lo padeció y entiende cuando nosotros sufrimos, cuando nosotros padecemos. Y es precisamente sus promesas las que nos consuelan. O sea, pensar o creer que el Señor permita que su pueblo sufra de alguna forma no es un acto de inmisericordia, es un acto de dureza de su parte, es un error pensar de esa forma de parte de un creyente. Los no cristianos siempre tienen ese argumento: ¿por qué si Dios es bueno y Dios existe, entonces por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué existe también el sufrimiento? ¿Por qué no acaba con el sufrimiento? Si tomamos en cuenta que la causa del sufrimiento en el mundo es el pecado,
y Dios decidiera extirpar el pecado ahorita, yo pregunto, ¿cuántos amanecerían al día siguiente? Pasaría lo mismo que en Génesis. Y Dios dijo que no iba a volver a hacerlo de esa forma. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. Aquí está el alivio, aquí está el consuelo, aquí está la esperanza. Sin embargo, lo que ahora sufrimos no tiene comparación con la gloria que se nos dará después. No se compara. Y lo está diciendo un hombre que sufrió, ¿sabe? Que sufrió de verdad por el Evangelio. Que sufrió en su cuerpo, ojo. Todo el mundo lo sabe. Que no hemos logrado saber cuál era el padecimiento físico de Pablo, específicamente no lo sabemos, pero muchos dicen que era una cuestión en los ojos. Que ese era el aguijón de la carne de Pablo, que él mismo describe. Así que él estaba padeciendo con un cuerpo que no estaba al 100%. Y era un hombre relativamente joven. Dicen que cuando fue ejecutado por Nerón, pues no pasaba de los 60 años. Entre los 50 y los 60 años era la edad de Pablo. O sea, era un hombre joven todavía. Pero no estaba al 100% de su capacidad. Tenía que bregar con un cuerpo pues, que no estaba al 100%. Y si tomas en cuenta el contexto en el que se movió histórico, que no tenía las facilidades que tenemos hoy día para predicar el Evangelio, para congregarnos, para movernos, pues se le hacía más complicada la vida. Pero esto para él no era un impedimento, más bien él hallaba consuelo en las promesas. Y él veía entonces que la gloria que nos espera es mayor que todo el sufrimiento que podamos padecer. Y usted ni yo hemos padecido, yo creo que en el 50% de lo que Pablo ha padecido. Y esta era la esperanza de Pablo, este era su consuelo. Y aquí podemos hallar entonces este consuelo. En medio del sufrimiento, mientras se nos alivia dicho sufrimiento, ese es nuestro consuelo. Ese es lo que nos brinda las promesas, un Dios de promesa. Vamos ahora a Hechos 14, que leo la TVA, versículo 21. Hechos 14, 21. Pablo pues, y Bernabé están enrumbados haciendo los diferentes viajes misioneros que hicieron juntos antes de separarse, porque Pablo y Bernabé tuvieron una disputa y se separaron. Bernabé agarró por un lado, Pablo agarra por otro. Dicen que luego de esta disputa que tuvo con Bernabé, pues ahí donde aparece Timoteo y es el asistente aliado de Pablo en sus viajes. Dice, Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Jesús. Después volvieron a los pueblos de Listra, Iconio y Antioquía, es decir, que habían predicado en estos tres lugares. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él, es decir, se regresaron luego a reafirmar la fe de los creyentes, a afirmar la doctrina. Y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Y yo he escuchado cualquier cantidad de comentarios sobre este pasaje, sobre estas palabras de Pablo, que son muy, muy curiosas. Porque Pablo dice, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de sufrir? ¿Por qué debemos de sufrir? Y yo le digo una cosa, yo he escuchado a cristianos hacerse esta pregunta cuando le ocurren circunstancias de dificultad. Señor, ¿por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Por qué? Bueno, yo te voy a responder de otra forma. Si Jesús sufrió y era inocente, ¿cómo crees tú que tú y yo no vamos a sufrir? Si eso se lo hicieron al árbol verde, ¿qué no nos espera al árbol seco? Porque por medio del sufrimiento nosotros podemos contemplar la belleza de Dios. Porque es en el medio del sufrimiento que nos quebramos delante de los pies del Maestro.
Y es en el medio del sufrimiento donde usted y yo podemos aprender las lecciones más profundas, espirituales y maravillosas que podamos tener. Usted y yo debemos, estoy seguro, ya sea como parte del testimonio de conversión de nuestras almas, o luego de habernos convertido, debemos de tener algunos cuantos testimonios en donde el centro es alguna circunstancia, alguna dificultad fuerte, difícil para nuestra alma. Y cómo en medio de esa circunstancia usted oró, usted buscó a Dios y Dios se glorificó. Y usted conoció más al Señor y le dejó unas enseñanzas que hasta el día de hoy permanecen contigo y las vives y las tienes tan frescas como que si fue ayer. Eso te pasó. Entonces debemos de sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Porque el sufrimiento es una de las formas que Dios usa para que nosotros podamos valorar las promesas que Él nos da. Que podamos valorarlo. Mire, solamente cuando usted tiene la necesidad de algo, que usted valore el contacto que usted tiene. Por ejemplo, conociste a un abogado o a un contador, para poner cualquiera de los dos casos, y tienes contacto y esta persona se te puso a tu disposición y tú lo agendaste en tu teléfono. Le diste las gracias por amabilidad, por cortesía y te olvidaste de esa persona. Nunca te olvidaste de esa persona. Ocurrió algo en la que necesitas un abogado o un contador. Inmediatamente algo te va a recordar a esa persona y vas a buscar ese contacto. ¿Qué te motivó a ti a buscar a esa persona, a ese contacto? La circunstancia que estás viviendo. Lo mismo ocurre con las promesas. Nosotros no valoramos realmente las promesas de Dios en su justo valor, como lo hemos venido mirando, hasta que no nos encontramos en dificultades, en sufrimientos, de alguna forma, que nos empujan a ellas, que nos recuerdan que ellas están allí para nosotros. Y de esa forma somos purificados, somos santificados para luego entrar en el reino de Dios cuando Dios nos llame a su presencia. Somos purificados por medio de estas dificultades y sufrimientos. Por eso es que Pablo dijo en aquel momento, y usted no ve más muestra de eso por ningún lado de sus cartas, cuando en Corintios dice: he rogado al Señor 3 veces que me quite esto. O sea, fíjese que el padecimiento, el sufrimiento de Pablo en su cuerpo no era cualquier cosa, porque si él dijo que oró específicamente y seriamente por esa circunstancia en su cuerpo 3 veces, es porque ya él estaba como que colmando la paciencia y las ganas de salir de ello. ¿Qué le dijo el Señor? Bástate de mi gracia. Con mi gracia es suficiente. ¿Para qué? Para soportar, para continuar el resto de vida que le quedaba con ese padecimiento en su cuerpo. Indicando esto entonces que Dios no le quitó, no le sanó esa anomalía que tenía en su cuerpo, pero se fortaleció por medio de las promesas, por medio de la gracia, y la gracia nos lleva a eso. Podemos tener un alivio tan grande de las promesas de Dios que opaque la angustia que puede producir una enfermedad en nuestro cuerpo físico, en el alma. Eso solo lo hace las promesas de Dios, impresionante. Vamos a 2 Corintios 4, versículo 16, leo la PDT. Vamos a ver qué nos sigue diciendo Pablo ahora por el Corintio. Vamos a ver qué le digo a los corintios. 2 Corintios 4, 16 dice: por eso no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero dentro de nosotros nuestro espíritu se renueva y fortalece cada día. Las promesas de Dios fortalecen nuestro espíritu y lo renueva. ¿Por qué? Porque hay una realidad: el cuerpo exterior se debilita, se envejece. Nuestros sufrimientos son pasajeros.
Te dirá, pastor, pero tengo 10 años con este sufrimiento. Tengo 15 años con esta circunstancia. Son pasajeros, si usted lo compara con la eternidad. Es un punto en la línea de la eternidad, eso no es nada. Y son pequeños porque no se comparan con la grandeza de la gloria de Cristo. Son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Esto nos cambia la percepción, porque yo lo acabo de decir ahorita con el ejemplo. Puedes tener 10 años padeciendo un sufrimiento, pero cuando tú entiendes que en esos 10 años el Señor lo que ha querido es que tengas una percepción y un entendimiento más claro de la gloria a la que fuiste llamado, tú no vas a cambiar tu posición hacia eso. Es por eso que a lo mejor has visitado cuando el pastor, tú crees que ora por ti y eso te lo va a quitar. Has dado ofrenda por eso, has buscado unción, la gloria, milagros, videos, etcétera, 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 y no ocurre nada. Eso sigue igual. O a lo mejor hasta empeora. Sería bueno hacerse una pregunta, ¿por qué? ¿Será porque es que no tengo fe? ¿Lo suficiente todavía? Porque uno como cristiano evangélico, uno se cuestiona estas cosas. Bueno, ¿será que soy un incrédulo todavía? No tengo la suficiente fe como para creer, para que el Señor me quite esto. ¿Es posible? Siempre es posible, siempre estamos llamados a creer más. Ya lo vimos la semana pasada con el hombre este que le reconoció al Señor. Sí creo, Señor, pero ayúdame a creer más. No creo lo suficiente. Es posible. Pero cuando entendemos que estos sufrimientos nos conducen, nos instan, nos motivan a buscar más la gloria del Señor, no vamos a lograr disfrutar de las promesas que tenemos a disposición. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Mira, también Pablo dice que no le demos tanta importancia al padecimiento externo que estamos teniendo. Y lo dice alguien que, como que ya le acabo de decir, tenía un padecimiento en su cuerpo. O sea, que no era fácil ignorar algo que convivía con él las 24 horas. Sino lo que no se puede ver. Usted puede ver la dificultad, usted puede ver el sufrimiento, claro que sí. Usted puede ver las circunstancias, obviamente. Pero debemos de cambiar los cables. ¿En qué sentido? Que así como para nosotros es una realidad visible y tangible el sufrimiento, debe ser una realidad visible a tal punto que sea casi que tangible las promesas de Dios para nuestra vida. Porque eso es lo que Pablo está diciendo aquí. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. Las promesas de Dios son eternas. Son inmutables porque Dios es inmutable. Entonces forcémonos para que sea una realidad, sea consciente en nuestra vida las promesas de Dios. Y solo así vamos a lograr contrarrestar el sufrimiento y las dificultades que estamos padeciendo. Y más si ya tienen tiempo con nosotros. Y vamos a lograr vencer a cada una de ellas por medio de las promesas de nuestro Dios. Vamos a 1 de Pedro 3, versículo 17. Leo la NTV. Este es un mensaje que de verdad Dios ha querido ahora. En el anterior quiso fortalecer mucho la fe y quiso animar a sus hijos, a su iglesia, con ánimo, con una exhortación sana para que tuvieran fortaleza para seguir perseverando. Y hoy quiere darle una comprensión más clara de lo que es el sufrimiento y cómo deben de combatirlo más eficazmente por medio de las promesas. 1 de Pedro 3, versículo 17, la NTV dice: recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere. Esto es tremendo porque el apóstol Pedro nos enseña por medio del Espíritu Santo que el sufrimiento puede formar parte de la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida. ¡Wow! Directa y explícitamente. Entonces, ¿cómo yo puedo ver como una maldición el sufrimiento? Es que no oras, es que tú no estás buscando a Dios lo suficiente, es que no estás diezmando, no estás ofrendando lo suficiente, y por eso te llegó esa maldición, por eso te llegó ese sufrimiento. Vamos a orar para reprender eso.
usando algunos calificativos modernos evangélicos de muchos ministros de iglesias sobre el sufrimiento. Pero aquí el mismo Pedro nos dice que si es por hacer el bien, y el bien no es solamente la predicación del evangelio, que es el principal bien al cual está llamado la iglesia a pregonar en este mundo, sino a comportarnos en base al carácter y a la santidad de Dios. Cualquier cosa que vaya en pro del pensamiento del Señor, eso es algo bueno. Y por eso podemos sufrir. Por eso podemos sufrir. Hay personas que evalúan si hacen o no algo en base a las contras, buscando minimizar las consecuencias negativas, es decir, los sufrimientos, por ejemplo. Pero aquí Pedro nos dice que no debemos de tener ese criterio a la hora de evaluar el hacer el bien, que debemos estar dispuestos a recibir el sufrimiento que eso conlleve. Lo dice el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Esto es otra vez contrario al pensamiento lógico humano caído, totalmente. Y sobre todo esta línea evangélica, como ya lo dije a un principio. Porque entonces ellos sin darse cuenta están maldiciendo la voluntad de Dios. Imagínate esa locura. Padre Santo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Porque ahí no hay dicha, obviamente, si se sufre por hacer el mal, es la consecuencia, es la paga por hacer lo malo. Pero cuando estamos haciendo lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es agradable según Dios, según su pensamiento, según su carácter, según su palabra, según su evangelio, y aún así recibimos vituperio, recibimos algún tipo de sufrimiento, pues es una dicha, porque esa es la voluntad de Dios, que padezcamos por hacer lo correcto, por hacer lo bueno. Y en medio de eso, una vez más, las promesas del Señor están allí para socorrernos, para aliviarnos, para consolarnos. Por eso que Jesús dijo: cuando yo me vaya, yo les enviaré otro consolador que los guiará a toda verdad. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo para consolar a su pueblo? ¿Usted cree que solamente el Espíritu Santo va a venir literalmente en una personificado y te va a dar un abrazo? ¿O te va a sobar la espalda o el hombro? Ay, sí, pobrecito mi muchacho, es cita, y te va a sobar. O va a mandar a alguien para que te dé un abrazo y te dé una palabra solamente, unas promesas, te manda un WhatsApp. Sí, Dios lo puede hacer. Pero el principal medio que el Espíritu Santo tiene para consolarnos en medio del sufrimiento, indistintamente que sea por estar haciendo lo bueno o por circunstancias de la vida, es por medio de las promesas que ya están en su santa y bendita palabra. Por ahí nos consuela, ya lo vimos, que las promesas de Dios traen consuelo y esperanza, y el Señor Jesús identificó al Espíritu de Dios como ¿qué? Como el Consolador. ¿Usted ha recibido entonces el consuelo del Espíritu Santo por medio de alguna promesa? ¿Usted se ha aferrado? ¿Usted ha abrazado esas promesas como que si pudiese abrazar a tu esposa, a tu hijo, literalmente esa promesa? Vamos 2 capítulos más adelante. 1 Pedro 5, versículo 10. Y estamos diciendo un hombre que sufrió también por causa del Evangelio, como el apóstol Pedro. Pero el Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá después de un breve sufrimiento. Vamos a ser fortalecidos, vamos a ser establecidos en la fe, vamos a ser afirmados en el Evangelio y vamos a ser perfeccionados en el carácter de Cristo después de haber sufrido. Y es interesante porque en esta versión, la Reina Valera contemporánea, habla del sufrimiento en términos generales, no solamente por la causa de Cristo. Es decir, que cualquier tipo de sufrimiento que podamos padecer busca perfeccionarnos, busca afirmarnos, busca fortalecernos y busca establecernos.
una herramienta en la mano de nuestro Señor para lograr este cometido. El Dios de toda gracia, que en Cristo nos llamó a su gloria eterna, o sea, el Padre, que nos llamó por medio de Cristo, a través del mensaje de la gracia del Evangelio, hace esto con sus hijos. ¡Wow! Tremendo. Y los cristianos se amargan con Dios cuando sufren alguno. Cuando usted logra afianzarse en el carácter de Cristo, cuando usted tiene un conocimiento más claro de nuestro Señor Jesús, cuando usted se fortalece por medio de las promesas y establece más sus bases con su relación con el Padre, el sufrimiento ya ha logrado su objetivo. Dios, hemos dicho, a través del sufrimiento ha logrado su objetivo. Puede que en ese padecimiento, en ese sufrimiento que tengamos, que usted tenga por más de mucho tiempo, 10 años, 5 años padeciendo una causa, un tipo de sufrimiento, no hemos logrado ver que es Dios que está buscando perfeccionarnos, afirmarnos y fortalecernos y establecernos en eso. Y por eso ese sufrimiento se ha prolongado. Es posible, en el dado caso que Dios lo quiera retirar luego. La idea era un breve periodo de tiempo y se ha prolongado. A Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces hay que reconocer al Señor y hay que glorificar a Dios en medio de ese sufrimiento. No está mal que oremos para que el Señor retire el sufrimiento. Eso no está mal. Pero yo creo que si ampliáramos esa oración que hacemos por los sufrimientos que padecemos, y le anexáramos esto con este conocimiento más claro que ahora tenemos, yo creo que sería más fácil continuar atravesando hasta llegar al final con ese sufrimiento. Y no simplemente enfocarnos en quítame este sufrimiento. Porque a fin de cuentas eso es lo que Dios quiere hacer. Eso es lo que Dios quiere hacer. Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Después de qué? De un breve sufrimiento. Recuerda que la comparación tanto del apóstol Pablo como el apóstol Pedro de los sufrimientos es en comparación con la eternidad. En comparación con la eternidad, ya lo expliqué, cualquier tiempo que tú tengas con un sufrimiento es pasajero y es pequeño, es breve. Sigue orando para que el Señor le levante ese padecimiento, pero ahora anéxele, amplíe esa oración con esto, con este entendimiento que usted tiene ahora. Señor, ¿en qué me quieres establecer? ¿En qué quieres afirmarme? ¿En qué me estás fortaleciendo, Señor? Para que usted tenga, en base a este conocimiento ahora, usted colabore en ese sentido con lo que el Señor está haciendo en su vida. Y vamos al Salmo ahora 125, versículo 2. Salmo 125, 2, leo la Nueva Biblia Viva. Así como los montes rodean y protegen a Jerusalén, así el Señor rodea y protege a su pueblo. Esto es una promesa. Usted y yo tenemos la promesa de que así como Jerusalén está rodeada de montañas, de montes, y que perpetuamente lo hacen, y no hay nada que pase, aunque pase el tiempo, pase la tempestad, pase cualquier circunstancia, los montes no dejan de rodear a Jerusalén. De la misma forma, el Señor nos rodea y nos protege. Nos protege el Señor, nos rodea, pero ¿a qué nivel propiamente hablando es esa protección que el Señor nos brinda a nosotros? Vamos ahora al Salmo 121, y aquí vamos a concluir. Y leo la Reina Valera 60. Salmo 121, un salmo pequeño, no es un salmo largo. Versículo 1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no va a permitir que caigas y
y que te mantengas caído, sino que te va a restaurar y te va a levantar. Ni se dormirá el que te guarda. O sea, Dios garantiza que nunca te va a faltar su presencia, su respaldo, porque ya lo vimos en el Salmo 125, que así Él nos rodea a nosotros. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Es decir, es donde te puedes apoyar. Está ahí fijo, así como no puedes separar la sombra de las cosas cuando el sol le pega, así no puedes quitar la presencia de Dios. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. El Señor está en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento. Aquí están las promesas de Dios. Esto es una promesa. Estos salmos son una promesa de Dios. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. La principal protección de Dios para con nuestra vida es que las dificultades y los males que nos va a tocar atravesar no afecten el estado del alma, porque Él está trabajando en tu alma y en la mía. Lo que pasa es que siempre enfocan Jehová te guardará de todo mal de forma literal y directa, indicando entonces que los cristianos no van a padecer de ningún tipo de males, y no leen en contexto, no interpretan en contexto. Él guardará tu alma, es decir, que los males que nos va a tocar atravesar no afecten el estado de nuestra alma, más bien que contribuyan al trabajo que Él está haciendo en nuestra alma. Por eso que en Isaías dice que caminaremos por el fuego y no nos vamos a quemar, caminaremos por el agua y no nos vamos a ahogar. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Es decir, nada de lo que hagamos y que ocasione dificultades en nuestro entorno y sufrimientos, el Señor, como está alrededor de nosotros, como los montes alrededor de Jerusalén, su presencia guarda nuestras almas para que estos males no afecten hacia adentro. Vamos a orar. Dios es bueno. El Dios de promesas nos ha garantizado entonces que nuestras almas van a ser guardadas en medio del sufrimiento, que vamos a tener consuelo, esperanza y provisión por medio de sus promesas maravillosas, y que en estos tiempos de angustia, precisamente, de sufrimiento, de mortandad, sus promesas son la mejor vacuna para el alma, es nuestra esperanza real, hasta que el Señor permita una vacuna para el cuerpo físico que sea 100% efectiva y que no tenga efectos secundarios. Pero nuestra esperanza está puesta en sus promesas, que hoy día calzan y tienen un valor hermosísimo en medio de estos tiempos tan difíciles que atravesamos. Gracias, Señor Jesús. Padre, yo te pido por los que puedan estar enfermos, Señor, los que puedan tener algún tipo de padecimiento en sus cuerpos de manera prolongada, Señor, y que no hayan visto alguna mejoría, Señor. Padre, que por medio de tus promesas ellos puedan tener una comprensión más clara de que tú lo puedes estar perfeccionando, afirmando y estableciendo por medio de estos sufrimientos, Señor, para gloria y honra de tu nombre, para que en medio de ellos sigan viviendo para ti y glorificando tu nombre, Señor. Padre, yo te pido también por aquellos que están padeciendo a lo mejor otro tipo de sufrimiento por no tener la provisión necesaria, Señor, y así socorrer, alimentar y proveer a sus familias, Señor. Provee, Señor Jesús, todo lo que ellos necesitan. Ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos. Padre, porque tu palabra dice que no hemos visto precisamente justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Es una promesa de que tú das al alimento, Señor, a las bestias del campo, cuanto más a tus hijos que claman a ti, Señor. Padre, porque por medio de tu promesa se hace que encontramos este consuelo, esta provisión, es que somos fortalecidos en la fe, Señor, para atravesar estos tiempos de crisis. Padre, levanta el ánimo de tu pueblo, que ellos sean fortalecidos en su hombre interior, que ellos sean animados a continuar, a perseverar, tomados de la mano de ti, Señor Jesús. Que ellos hayan ese consuelo tuyo, Espíritu Santo, por medio de tus promesas, Señor.
Padre, bendícese a tu pueblo, Señor. Dale esa dicha, dale ese gozo, dale esa bienaventuranza, Padre, en el nombre de Jesús.